Elías tenía una escuela de profetas. Y me he preguntado muchas veces ¿por qué Elías no escogió un profeta de la escuela de él? Una persona que ya había aprendido a hacer lo que Elías hacía. ¿Por qué escoge a Eliseo? Punto número 1 era porque Eliseo trabajaba. Alaba a Dios en esta hora. Amén. Segundo lugar, porque Eliseo era un hombre que era humilde. Tercer lugar, porque era obediente. Y dice que empezó a seguirlo y trabajó para Elías 10 años. Estuvo bajo sujeción Eliseo para Elías. Dice la Biblia, amado hermano, que cuando supo Elías que iba a subir al cielo, él no quería que su discípulo se diera cuenta. Pero los profetas que de la escuela sí recibieron y le decían a Eliseo: Eliseo, tu Señor se te va a ser quitado. ¿Qué era de Eliseo? Elías para Eliseo, su Señor. Un hombre que sabía servir. Un hombre que en los 10 años se hizo un hombre de autoridad. Escucha lo que te voy a decir. Porque el problema es que pensamos hoy en día que si te llamas pastor, que si te llamas líder, tú tienes autoridad. No, eso no te da, el título no te da una autoridad. La autoridad Jesús la clavó en la cruz del Calvario. La autoridad te la da Cristo a la iglesia. Solo Él tomó la autoridad que el enemigo robó, hermano, a Adán y a Eva. O mejor dicho, a Adán, y nos la regresó a nosotros. ¿Está conmigo, iglesia? Te voy a repetir esto. Un título no te da autoridad, sino cómo tú te manifiestas delante de Dios. Este varón 10 años estuvo sirviéndolo a él. Y cuando se fue, él dijo: quédate aquí. No, de ninguna manera, yo voy a ir contigo. Vive mi alma que voy a ir contigo, le decía Eliseo a Elías. Y cuando fue, dice: ¿qué quieres? Dijo él: la doble porción. La doble porción yo quiero de ti. Si miras cuando me vaya, que sea hecho, le dijo él. Y mucho menos, imagínate, hermano. ¿Tú crees que Eliseo se le iba a despegar a Elías con una promesa tan tremenda, tan poderosa? No se le iba a despegar. Bueno, resultó que, como usted conoce la historia, fue levantado. Y dice que el manto de Elías cayó y lo tomó. Antes de eso, dice que el manto de Elías tocó el agua y se abrió el agua y caminaron, pasaron en seco. Como era la doble porción, y usted ha oído muchos predicadores esto, él hizo 13 en vida. 13 milagros en vida y muere. Pero cuando muere, él llevaba la autoridad hasta la tumba. Te voy a repetir esto. La gente que vive en autoridad en vida, tu autoridad la llevas hasta cuando te entierran. La autoridad hasta los huesos. La autoridad tú la llevas hasta que te entierran, amado hermano. ¿Por qué crees que el satánico cuando va a hacer los cultos en el panteón tiene que averiguar que entre los 4 muertos donde hacen el servicio satánico, tienen que asegurarse que no haya un cristiano de verdad? Aleluya. Te voy a repetir esto: un cristiano que tenga autoridad hasta los huesos. Porque este era cristino. No hay problema, que hacerlo ahí. Pero una persona que se murió con la autoridad de Dios, llevaba hasta los huesos la autoridad, igual que Eliseo. Y cuando lleva la autoridad, dice que la persona que pusieron encima de los huesos se levantó. Porque la autoridad te da la unción. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, es cuando tú y yo podemos tomar la autoridad. Y es cuando el diablo tú le dices: te va fuera, y se tiene que ir fuera. Porque la iglesia, aleluya, tiene autoridad. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, usted tiene el poder para echar demonios fuera. Te voy a repetir eso: usted tiene el poder para ordenar al enemigo que se sujete y echarlo fuera de nuestra vida. Y a su nombre. Usted y yo no podemos vivir
como cuando salió el pueblo de Israel, y dice que entre ellos iba gente que no era gente del pueblo de Israel. Son la gente que hicieron que el pueblo de Israel lo hicieron que adorara a otros dioses. Lo contaminaron a ellos. Alaba a Dios en esta hora. ¿Y sabe qué sucede? Que estos hicieron un becerro y lo adoraron y tuvieron muchos problemas. Muchos problemas. Mira, te digo algo bien extraordinario que se me viene a mi corazón, a mi espíritu. Es que Moisés no miró más que con sus ojos la tierra prometida, pero no la pisó. Pero Dios le dijo: ¿qué quieres? Yo quiero ver tu gloria, le dijo. Y la gloria, según Proverbio, la gloria de Dios es Jesucristo. Por eso, cuando Jesús sube a los discípulos y vino la transfiguración, aparece Moisés. Porque había una promesa de Dios que Dios le había dado a Moisés: mirarás mi gloria. Y la gloria de Dios era Jesucristo. Qué tremendo es mirar que un hombre de autoridad recibe la bendición, el regalo y lo prometido por Dios. ¿Cuánta gente de autoridad hay en esta noche aquí? Te voy a repetir esto: ¿cuánta gente de autoridad hay en esta noche aquí? Alabas a Dios en esta hora. Alabas a Dios. Pero Eliseo también tuvo un discípulo llamado Giezi. Y este era lo contrario de lo que era él. Este era avaro. Dice que vino un rey y le dijo a Eliseo que lo sanara, que orara por él. Y dijo Eliseo: ve y métete tantas veces ahí al río, al charco, ahí. Mejores aguas hay, usted métase. ¿Sabe qué hizo el rey? El rey era autoridad. ¿Está conmigo, iglesia? Pero el rey tenía que sujetarse a la autoridad espiritual para recibir un milagro. ¿Está conmigo? Hay gente que no está sujeta a la autoridad y no está recibiendo milagros. Pero cuando tú te sujetas, tú pides a Dios y Él lo hará con tu familia, con tus hijos. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre, oiga, tú y yo podemos caminar hablando de una autoridad, mientras cuando tú lo que haces es acarrear maldición para ti y tu familia. Mucha gente camina así. Mucha gente ligera para hablar de las autoridades espirituales, de pastores, de evangelistas, de líderes de la iglesia. Son ligeros para hablar. De un hermano que también tiene autoridad. Somos ligeros para hablar. Pero lo que está aconteciendo, tú y yo estamos cerrando la bendición de Dios. Las promesas de Dios las estamos reteniendo. Dios te dice: así te dice el Señor. ¿Sabe por qué me gocé hoy con la hermana Susana? Porque ella ha sido parte de mi oración. Yo no podía dejar de llorar. ¿Sabe por qué? Porque yo decía: Señor, ¿hasta cuándo? Tú me has comprometido mis labios. Tú has comprometido, Señor, lo que tú has hablado. ¿Hasta cuándo? Y cuando yo la miro es porque digo yo: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres quien va a hacer las cosas. Hermano, cuando yo declare algo para tu vida, para la vida, tú créelo, solo cree y lo recibirá, dice la palabra. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. La gente recibe milagros cuando tú crees, o tú estás en una casa y tú crees en tu corazón y tienes la convicción que bajo la persona que tú estás es tu pastor. Porque hay gente que está aquí, pero yo no soy su pastor. Alaba a Dios en esta hora. Te voy a repetir esto: hay gente que está aquí, pero no me considera su pastor. Y el problema es que yo te voy a decir algo y te voy a decir un secreto de lo que Dios me dio. Vete a un lugar donde tú quieras a alguien que sea su pastor, porque su autoridad de él te va a bendecir. Y caramba, tía manso, te voy a decir esto: su autoridad de pastor te va a bendecir, te va a abrir puertas cuando tú estás bajo la autoridad divina de Dios. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Gente camina derrotada y dice: mira, hay gente que publica en el Facebook que está en bendición y que Dios la va a bendecir, y amén, y así, aleluya, y va, pero no está bendecida. Los problemas están grandes. Está pasando la tormenta grande y ellos quieren descansar. Alaba a Dios con una publicación, mientras cuando Dios te dice: sométete a la autoridad, que yo te voy a ir, Ramatía Masaya, yo te voy a sacar en bendición, yo voy a hacerlo por ti. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Oiga, Giezi, cuando fue sanado el hombre, le dice el rey a Eliseo: hey, ¿qué quieres?
escoge vestidos, todo lo que yo tengo. No quiero nada, no quiero que me pagues. Es que el poder y la unción de Dios no la podemos cobrar. ¿Está conmigo? La gente de autoridad no cobra la unción, no cobra los milagros. ¿Está conmigo, iglesia? Porque los milagros son gratis de parte del poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Son gratis por el poder de su Espíritu. Y a su nombre, iglesia. Oiga, cuando Giezi miró que Eliseo, su señor, que no era su señor, por eso te decía hace un rato, de Giezi, Eliseo no era su señor. Era un conocido que miraba que hacía milagros, pero no era su señor. Él no estaba bajo la autoridad de Giezi. ¿Sabe por qué? Porque se rebeló. Fue corriendo, alcanzó al rey y le dijo: hey, dice mi señor. Ahí sí le dijo señor porque quería. Hay gente que le dice a Jesucristo Señor cuando quiere un beneficio de él. Hay gente que le dice Señor a Dios cuando ya no podemos, mientras Dios nos dice sométete a la autoridad y obedece. ¿Está conmigo, iglesia? Mira, fue y le dio todo y lo escondió. ¿A quién cree que se le iba a esconder si Eliseo era un hombre de autoridad? Dios le reveló lo que había sucedido. Le reveló lo que había sucedido. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros estamos bajo autoridad, Dios nos va a revelar muchas cosas. Hace 5 años atrás invité a Pedro para ir a un ayuno a la montaña. Fui, le toqué ahí, casi lo sacaba y ahí viene el hermano. Y ya nos íbamos los varones y sale la pastora del cuarto y le dijo: Pedro, ¿por qué tomaste esa agua? ¿Yo? Sí, tú tomaste agua. Y le dijo Pedro: sí. Acá está Pedro que no me deja mentir. Ya perdí mi ayuno, le digo: vámonos. Es que yo no sabía. Y a eso se levantó la sierva nomás, a decirle que había tomado agua y que íbamos a la montaña a orar. Eliseo fue destituido, Giezi fue destituido del plan de Dios para poder él pasar el legado de que venía de Elías. ¿Te puedes imaginar? Elías, Eliseo, Giezi, tal vez alguien más. Es igual que tú. Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, eres tú, son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y toda tu generación recibirá de parte de Dios la bendición que Él tiene para nosotros. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Dios es bueno. Mira, hay gente que tiene el Salmo 91 abierto en su casa. Yo no sé si usted acostumbra a eso, yo no. Tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, pero a veces ni la leemos. Por lo menos leyeras el Salmo 91. Porque el poder se desata cuando tú crees y lo lees. Porque una Biblia abierta no echa demonios fuera. Te voy a decir eso. Porque la palabra es viva hasta que tú la crees. La autoridad y lo que tú crees en tu corazón de la palabra, eso se activa en tu vida. Mira, hermano, hay gente que flaquea cuando Dios te da una palabra profética y Dios te promete algo y dice: cuando llegará, no era Dios, el pastor estaba muy lleno, la hermana, como dice la hermana Gladys, cuando ella dice: ya va a hablar esa vieja loca, dice uno. Cuando para mí no ha habido una palabra que me ha dado Dios a través de su vida, de su vaso, que ha caído a tierra. Todas se han cumplido y estoy esperando las que vienen. Aleluya. Todas se han cumplido en mi vida y estoy esperando lo que Él me ha prometido. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, si Él lo prometió, si está bajo autoridad, vas a recibirlo. Y a su nombre, y a su nombre. Mira lo que dice Salmo 91. Fíjate lo que dice. Abre la Biblia conmigo, porque yo quiero que tú leas conmigo esta palabra. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice la Biblia en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, no mortandad que en medio del día destruya. Hasta ahí vamos a parar. Escuchó todos los beneficios, pero hay mucha gente que camina, lo lee, hasta se lo sabe y lo recita de memoria, pero no lo toma. No se apodera de él, porque hay algo que Dios establece como requisito antes de esto. Dice él, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la autoridad de Dios. Si tú y yo no estamos bajo la autoridad, lo demás no va a venir en tu vida. Va a pasar pestilencia, va a pasar cosas, porque no estamos bajo su autoridad. Las cosas van a ocurrir cuando tú y yo nos sometamos a la autoridad del omnipotente que es Dios. Entonces, cuando va a habitar, tú y yo vamos a habitar bajo la sombra. Aleluya. Gloria a Dios, el poder de Jesús. Tiene un manto ahí, pésame un manto. Tenga. Cuando tú y yo estamos bajo autoridad, esta es la autoridad de Dios. Y él dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted camina en autoridad, usted va así, mire. Y aleluya. Va cubierto, va cubierto. No hay nada, porque está bajo la autoridad. ¿Sabe dónde está la guerra? En los cielos. ¿Sabe dónde está la guerra de los demonios? En los cielos. ¿Sabe dónde está la guerra contra de su familia? De sus hijos. En los cielos. Mientras tú y yo no estamos bajo la autoridad de Dios, vamos pelones. No hay nada que te cubra. Y los demonios te toman cuando ellos quieren. Pero cuando tú te sometes a la autoridad y le dices, Señor, tú prometiste mi familia, tú prometiste mis hijos, tú prometiste mi negocio, lo que Dios te haya prometido, tú vas a ir así, cubriendo la promesa de Dios. Tú vas a cubrir la promesa. Tú vas a estar cubierto con la promesa del Rey de Reyes y Señor de los señores. Y a su nombre, iglesia, puede adorar a Dios en esta hora. Hay gente que puede adorar a Dios en esta hora. Podrás adorar al que te salaba, salva. Ay, podrás adorar. Los que están bajo autoridad pudieran adorarlo. Los que están bajo autoridad pudieran batir la mano. Ay, salama. Y caramba, aquí el manso, no más allá. Oh, dáselo a Dios. Oh, ramazo, cata, ramadía, manso. Ay, salaba, quita la manso, la vasalla. Ay, Señor, mi alma te alaba. Te bendice, Jehová. Santo, mi alma te bendice, Jehová. Hay una palabra poderosa en el libro de Mateo, capítulo 8. Una palabra que Dios habló antier a mi vida, a mi corazón, para ir haciendo lo que yo estoy predicando hoy. Y yo me decía algo, que la gente que tiene autoridad, escucha, se sabe someter a las autoridades. Te lo voy a repetir. Que la gente que tiene autoridad en verdad, se le nota, amado hermano. Se sabe someter. Se sabe someter la gente que tiene autoridad. Y lo podemos palpar y lo podemos mirar en la obediencia. Mira lo que Dios me hablaba en el capítulo 8 del libro de Mateo. ¿Está ahí conmigo? Mira lo que dice esta escritura. Gloria al Señor. En el 8:9 dice esta escritura: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene,
y a mi siervo hace esto y lo hace. Había un hombre de autoridad hablando con autoridad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si está entendiendo la iglesia. Estoy predicando. Había un hombre de autoridad que hablaba con la autoridad suprema. Se lo dijo en Juan 19, versículo 11. Se lo dijo a Pilato. Pilato le dijo en el 10: a mí, Jesús, a mí no me respondes, que yo tengo autoridad, le dijo. Y le dijo Jesús: calma tu carro. Tranquilo, no me aceleres. Yo creo que le dijo Jesucristo: ninguna autoridad tuvieses si no se te haya dado de arriba. ¿De dónde está la autoridad de Dios? ¿De dónde viene tu autoridad? Del cielo. ¿De dónde viene la autoridad de la iglesia? Del cielo. Del cielo viene la autoridad de la iglesia. Él era un gobierno y tenía autoridad. Aquí hay un gobierno y hay autoridad. Mira, sencillo como esto. Se lo he dicho muchas veces y te lo voy a repetir. Si tú no tienes licencia y se para la patrulla atrás de ti, te viene siguiendo más de 10 minutos, hasta te quieres persignar. Para que no te has convertido bien. Alaba a Dios en esta hora. Señor, y te prometo que el martes y jueves a la iglesia, si tú desvías, no le prometes todo y no vienes. Pero aquí está el detalle que te dice la policía: oríllate a la derecha, oríllate a la derecha. Y tú haces como al otro, no, el del carro rojo, oríllate. Ah, soy yo. Nadie tiene carro rojo aquí, ¿verdad? Sino para cambiarle de color. Para cambiarle de color. Hermana Karina, no se preocupe, porque usted tiene la autoridad de Dios. ¡Aleluya! Usted tiene la autoridad de Dios y camina por autoridad. Alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios. Cuando uno está bajo autoridad, recibe la sanidad. Hay gente que no está bajo autoridad. Pide oración aquí, pide oración aquí, pide oración aquí, pide oración aquí, pide esa oración en China. Y ahí en el teléfono: voy a aparcar a este siervo. Y hasta siente la palabra. Y no pasó nada. Porque si no está bajo autoridad, no espere recibir sanidad. ¡Hombre! Oiga, Dios no va a cambiar la palabra por ti ni por mí. No la va a cambiar. Mira el problema de este hombre de autoridad. Escucha, desde el 6. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Su autoridad tuvo que hacerla abajo. Su altivez por ser un hombre de autoridad tuvo que ponerlo en el suelo y hacerse humilde. Mira cómo tú, siendo todavía, si ya eres una persona de autoridad, tienes que hacerte humilde todavía. Alaba a Dios en esta hora. Porque no nomás es que estés sujeto, sino que también seas humilde de lo que Dios a ti y a mí nos ha entregado. Alaba a Dios en esta hora. Ahora mira lo que dice aquí. En el 7. Perdón, ahí mismo dice: postrándose. No, el 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Segundo punto, que este hombre de autoridad reconoce a su Señor. Y hay gente que no conocemos la autoridad de Dios. Y esos son los problemas que nosotros nos estamos acarreando. ¿Está conmigo, iglesia? Y después le dice, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Cuando te humillas y reconoces al Señor, tienes autoridad, pero te humillas y reconoces a Jesús, lo que Dios te dice: te voy a sanar. Te voy a repetir eso para los que están enfermos. Si tú estás bajo autoridad y te humillas delante de Dios y lo reconoces como el Señor, Él te dice hoy: te voy a sanar. Él está para sanarnos, sanar nuestra familia, sanar nuestros hijos. Jesús vino a sanar la familia. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y después le dice: respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo.
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tercer punto. Dios quiere que usted tenga fe. Mira, cuando tú y yo estamos y está el barco y está la tormenta y me hudan, ay Señor, rescátame. ¿Y sabe qué pasa, amado hermano? Perdemos la fe. Y Dios quiere que creas, porque la Biblia dice: todo le es posible al que cree. Al que cree recibe. Te voy a repetir esto: al que cree lo recibe. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, dáselo al Rey de Reyes, dáselo al que vive en esta hora. Y a su nombre, iglesia. Oiga, somos una iglesia de avivamiento. ¿Usted lo cree? Esta noche está como siempre me ha gustado predicar, alabanza. Son noches especiales de parte de Dios. Nos visitó Dios en la alabanza, hizo milagros, poder de testimonio, pero falta el tuyo. Oiga, viene tu milagro, viene tu milagro. Tú vas a testificar lo que mis hermanas testificaron hoy. Cosas mejores y poderosas vas a hacer. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Y ahí donde le dice a Jesús: no soy digno. Mira mi condición. Dios siempre antes de un milagro va a mirar nuestra condición. Y él estaba en autoridad. Se humilló en ese momento, pero él tenía una condición. Él vivía en una condición. Por eso le digo: yo no soy digno que tú entres. Escucha esto. Cuando tú y yo pecamos, el día que le declaramos el pecado a Dios, el pecado te deja de perseguir. Amén. Hay gente que persigue tu pecado, pero Dios ya no. Gloria a Dios, aleluya. Este era indigno. Mientras tú y yo no estemos en el pecado, prepárate, porque Dios te dice: recíbelo. Cuando tú y yo estamos limpios, Dios te dice: recíbelo. Dios te lo voy a dar. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Él le dice: yo reconozco, porque yo soy un hombre de autoridad. Pero cuando este varón le dijo: yo soy hombre de autoridad, él ya no tenía altivez, porque ya se había humillado, ya lo había reconocido. ¿Entiende cómo lo hizo él? Primero lo reconoció y después le dijo: soy hombre de autoridad también. Le digo: aquel ven y esto y el otro. Como aquí cuando lo mandan a hacer aquí, luego usted dice: amén, a ver, ¿y qué más? Y no nomás aquí abajo, también el altar. Esa gente de autoridad que lo hace con gozo, lo hace con alegría. ¿Sabe qué me ministró Dios cuando ni a mis hijos le preguntaron nada? Porque a niños, hermano, a bebés, hermano, a la pañalera, al bebé, y le agarraban el pamper y para no meter nada. Y Dios me decía algo: que cuando tú y yo no estamos bajo autoridad, ni nuestros hijos los va a tocar nadie. Te voy a repetir eso: cuando tú estás en autoridad, tus hijos no pueden tocarlo nadie. Nadie puede tocar a tus hijos cuando estás bajo autoridad y obedece la autoridad de parte de Dios. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Mira lo que le dice, lo sigue diciendo. En el 10 dice: y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En un inconverso, en alguien que no le conocía, solamente lo oía. Estaba enfermo. Mira, métete en el cuadro conmigo. Se enfermó su criado, lo amaba mucho, le servía XXX, pero oyó que había un hombre de autoridad.
Porque mucha gente dijeron, ¿y quién es este que habla con autoridad? Era Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Señor. El nombre de tu nombre es Jesús y Él tiene la autoridad y Él te la ha dado. Y a su nombre, iglesia, Él lo reconoce y por eso va a Él. Él lo reconoce y por eso va a Él. Y mira lo que acontece en este lugar y dice de esta manera: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados de las tinieblas, de fuera de ahí serán el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, se ha hecho. ¿Cuántos creen en el milagro de Dios esta noche? Te voy a preguntar esto: ¿cuántos han creído en tu milagro en esta noche? Aleluya. Mi alma te bendice. ¿Lo crees? Recíbelo. ¿Lo crees? Recíbelo en esta hora. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Oiga, y mira que Jesús nos pone una muestra tremenda. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice la Escritura. En adelante dice: y Cristo, en los días de su carne, ¿en los días de qué? De su humanidad. ¿En dónde estaba Cristo? ¿En los días de qué? De la humanidad. De su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, que era reverente. Oiga, Jesús en su humanidad estaba llorando. Jesús en su humanidad estaba orando, clamando y llorando, porque Él estaba bajo autoridad. Estaba en un temor reverente. Él estaba bajo autoridad de su Padre. En la humanidad, Jesús en la tierra estaba bajo autoridad. Y como Él caminaba bajo la autoridad del Padre, por eso Él dijo: Señor, Padre, gracias porque siempre me oyes. ¿Oye eso? Cuando un hombre está bajo autoridad, Dios siempre le oye. Gracias porque tú siempre me oyes. Cuando tú y yo nos sujetamos bajo la autoridad, Dios te va a escuchar todo el tiempo. Por eso la Biblia dice que muchos de nosotros a veces pedimos y pedimos para nuestros deleites, y Dios no te lo da. Hay gente que quiere esto, esto y esto, y si no, no te sirvo. Y pensamos chantajear a Dios. Y pensamos, llegaron mis 40 y mi Corvette nunca llegó. Se lo pedí por muchos años, nunca llegó. Convertible rojo, le voy a pasear a mi chica ahí. Nunca llegó, la pastora se quedó sin el raite del Corvette. Ni modo. Porque Dios no hace mis caprichos. ¿Está conmigo, iglesia? Alaba a Dios en esta hora, lo puede adorar, lo puede adorar. Mira lo que dice ahí en el 8. Aunque era hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? Alaba a Dios por eso. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice ahí. Jesús en su humanidad tuvo que aprender la obediencia. Pero para usted ser obediente debe aprender a estar bajo autoridad. ¿Está conmigo? Mira cómo es una secuencia. O sea que si usted no se anima a estar bajo la autoridad de Dios, nunca va a obedecer. Alaba a Dios en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice el 8 y el 9. Perdón, el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él, para todos a los que le obedecen. ¿Cuántos obedecen a Dios? Voy a repetir eso. ¿Cuántos le obedecen a Dios? Alaba a Dios esta hora. Alábalo en esta hora. Voy terminando. Cuando tú y yo
estamos bajo autoridad. Si Dios nos pide en la Biblia que vivamos bajo santidad, tenemos que hacerlo. Porque vivir bajo la autoridad es obedecerlo a Él. Vivir bajo autoridad es obedecer su palabra. Y si Él dice, sean santos como yo soy santo, debemos ser santos. Santo significa una persona apartada para un plan o un propósito para Dios. ¿Cuántos están aquí que están ya apartados para Dios, que sirven a Dios y que están listos para recibir lo que Dios tiene para ustedes? Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, y a su nombre, Gloria. y a su nombre, Gloria.